¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Carao Cruz. Como cada domingo, por Unicanal. También estamos por el 13. La temperatura 21:02, 25 grados en estos momentos en Ciudad Capital. Una lluvia, ¿qué lluvia? Vino al mediodía, pero después un sol radiante tuvimos el día de hoy. Claudia Aguilera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pipón? Saluda a todos ¿Pipó? los ¿Qué tal? Pipó, está bien. ¿Cómo se nota que le extraña a Pipó, Hoy no está Pipó. Espectacular. Perdón, claro que le extraño a Pipo, nuestro querido compañero. Perdón, Jorge. Y de vos estoy medio cansada, que trabajamos. Todos los días está conmigo en la radio. Perdón. De 7:30 a 11. Todo el mes. Hola, Pipó, me dice. Porque esto es espectacular. Perdón. Bueno, un saludo a todos los televidentes de Unicanal y del 13. Muchos temas vamos a hablar hoy. Encima, súper delicados los temas. Muy está delicado. bien, Jorge, discúlpame. No está favor. bien. No hay problema, Malala. No hay problema. Bueno, el tema cierto. El primero vamos a arrancar con el tema Itaipú. El otro día, el domingo pasado, estuvo acá el canciller nacional Euclides Acevedo, ¿verdad? Y nos decían en la radio, el tema Itaipú, ¿cómo hacemos para aterrizar, para que la gente entienda? Más allá de la cuestión estrictamente técnica, de lo que le conviene a Paraguay, la propuesta que lleva el presidente de la República al Brasil, lo que tiene que ver con el tema de la tarifa. No vamos a hablar de lo que va a ser el estudio, el anexo C propiamente, sino la propuesta de Paraguay. Y hay dos cuestiones. Por un lado, desde el gobierno da la sensación de que algunos dicen, Euclides dice, si Brasil va a trancar, nosotros también vamos a salir a trancar. ¿Estamos en condiciones de trancar con Brasil? Punto uno. Punto dos, ¿cuál es el plan B? Si Brasil no acepta la propuesta que lleva Paraguay de mantener la tarifa de Itaipú, ¿qué va a hacer Paraguay? Nosotros tenemos un plan B, estamos preparados, estamos hablando de eso. Hasta ahora hay una expectativa por parte del gobierno de que el 13 de diciembre viene el presidente Bolsonaro en Carmelo Peralta y ahí tendríamos la respuesta del Brasil. En general, quienes estuvieron en esa reunión con el presidente paraguayo y su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, sostienen de que el único que estuvo en contra con una postura bien técnica fue el ministro de Energía del Brasil, que dice, no, hay que respetar, regirnos estrictamente por lo que dice el tratado. ¿Y qué es lo que dice el tratado? Que la tarifa tiene que bajar. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se define la tarifa? Se define por los egresos de Itaipú. Itaipú no tiene un fin, es una entidad sin fines de lucro. Entonces, la tarifa se determina directamente por el costo que tiene Itaipú, por la deuda que tiene Itaipú. Y el canciller nos decía, la propuesta que lleva Paraguay es una propuesta política, no es una propuesta técnica, es una propuesta política. ¿Y cómo está Brasil para aceptar la propuesta política que lleva Paraguay? Hay que recordar, el próximo año Brasil está en elecciones. Igual que acá también. Igual que acá, por cierto, pero nosotros estamos en condiciones de decirle al Brasil, esta es la propuesta, tenemos herramientas para en esa negociación de plantear y de exigir y de trancarle a Brasil, como dice el canciller. De eso vamos a hablar en el primer bloque. Está el ingeniero Fabián Cáceres, ex directivo de la ANDE. Él nos va a explicar su punto de vista, cuál es la lectura que él tiene. ¿Y cuáles son las otras opciones también para Paraguay? ¿Cuáles serían las otras alternativas? Sí. Y después va a estar el ingeniero Gerardo Blanco, consejero de Itaipú. Va a escuchar un poco la otra versión también, la versión oficial de cuál es la estrategia que tiene Paraguay, de un tema demasiado importante para nuestro país. Es muy importante. Yo escribí hoy un artículo en La Nación, decía Paraguay, en mayúscula, coma, más allá de Itaipú. Paraguay. Hay que recordar también de que hay mucho oportunismo político ahora en periodo electoral, por cierto, en el tema Itaipú. Y muchos dicen, el tema Itaipú, más allá de las banderías políticas, esta es una cuestión patriótica, en la actitud que debemos adoptar. No populismo, no una cuestión de pretender seguir incluso líneas editoriales de algunos medios de comunicación. No. De eso vamos a hablar en el primer bloque. Sí, Jorge, y hay también varios aspectos que se reclama a este gobierno. Tanto se había pedido que ya se inicie, que haya un plan en lo que se refiere a la renegociación en sí. En cambio, la postura del gobierno es como delegar al próximo gobierno. Se reclama previsibilidad, claridad en el plan que se va a tener con Itaipú en general, no solamente con esta propuesta de la que estamos esperando una respuesta de forma inmediata. Y también, ¿cuál es la visión de este gobierno en cuanto a aprovechar la hidroenergía?
Así que todos esos detalles se tienen que conocer, pero es tan difícil considerando lo técnico que es el tema y por otra parte también que pareciera que no hay claridad desde el gobierno para afuera. Tenemos un informe preparado, Claudia, en relación a este tema. Ya a la vuelta del informe charlamos con el ingeniero Fabián Cáceres. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, viajó al Brasil, donde se reunió con su par Jair Bolsonaro para tratar temas bilaterales de gran interés entre ambos países. Si bien se abordaron cuestiones sobre obras públicas y producción, además de la coordinación de tareas para el combate al crimen organizado, el tema fundamental para Paraguay es todo lo relacionado a las conversaciones en torno a la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú y el mantenimiento de la tarifa de la binacional, aunque esto en la declaración conjunta de ambos mandatarios no se haya mencionado en detalle. La reunión entre ambos jefes de Estado quedó en cuarto intermedio y se retomaría en la primera quincena de diciembre en suelo paraguayo. El país propone el mantenimiento de la tarifa de Itaipú hasta el 2023 y Brasil debe responder este pedido, que según especialistas es lo más conveniente para el país, pues pese a no ser una decisión directamente vinculada con el anexo C, sí tiene un grado de incidencia ya que repercute en el presupuesto del año que viene. La postura del gobierno es que conservar el valor de la tarifa permitirá sostener el ingreso de $600 millones desde Itaipú binacional, de los cuales $300 millones corresponden al Paraguay e igual monto al Brasil. Sin embargo, existe la posibilidad de una negativa. En este sentido, el plan B de Paraguay sería la venta directa de la energía al vecino país, según informó el presidente de la ANDE, Félix Sosa, para lo cual ya se trabaja en el montaje de las estructuras de la línea de transmisión de 500 kV entre Iguazú e Itaipú, margen derecha, calificada como una de las obras estratégicas para retirar el 100% de la potencia que corresponde a Paraguay. Ingeniero Fabián Cáceres, ex directivo de la ANDE, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esta propuesta que estamos hablando, la de Paraguay, status quo, mantener la tarifa que lleva, decía el canciller, comentábamos recién, una propuesta política. Y hemos hablado nosotros con el canciller, hablamos con el presidente de la ANDE, con el ingeniero Félix Sosa, y coincidieron que el ministro de Energía es el que se mantuvo, dice, no, espera un poco, nosotros vamos a respetar lo que dice el tratado. Y a juzgar por las declaraciones de las autoridades, hay como que todavía cierta expectativa de que el 13 de diciembre, con la visita de Bolsonaro, Brasil podría decir, aceptamos la propuesta de Paraguay. Ingeniero, ¿crees que Brasil va a aceptar esa propuesta que llevó el presidente de la República? Mira, Jorge, con todas las evidencias, con todo lo que se hizo, si hacemos una pequeña cronología en el tiempo, yo particularmente creo que Brasil va a hacer uso de su derecho de la interpretación del anexo C del tratado, que le va a permitir bajar la tarifa, porque esa es una de sus principales, uno de los principales objetivos de este gobierno brasilero. Yo te recuerdo que en el 2019, cuando hubo el hecho del acta bilateral, el tema principal era la tarifa. Ellos querían que Paraguay contrate mayor energía garantizada para que sobre el excedente, para que en el promedio ellos obtengan una menor tarifa, porque eso era una promesa que Jair Bolsonaro había hecho para la Federación de Industria de San Pablo, el eje sur de Brasil, que es el principal beneficiario de esta energía. Y miremos un poquito en el tiempo. Después de esa acta se tomó conocimiento el 24 de julio, el 28 de julio, 4 días después, por la reacción ciudadana y la renuncia del ingeniero Ferreira, quedó fuera, se anuló, ¿verdad? Paraguay pidió para que eso se anule, eso tuvo un costo político muy grande, tanto para Paraguay como para Brasil. Y luego Paraguay conforma sus equipos negociadores ese mismo año, uno con los notables que hizo la Cancillería, invitó a 40, pero solo 28 aceptaron y entregaron un informe en junio del 2021, que no es vinculante, que no había ninguna línea de acción. Otro equipo negociador que se conformó allá por final de año, y que hasta ahora tampoco no definieron ninguna línea de acción. Allá por el 25 de julio, nuestro canciller
salió a dar una declaración diciendo que la revisión del anexo C ya quedaba para el próximo gobierno y que este gobierno se iba a limitar a preparar la documentación y juntar todo eso para que el próximo gobierno se encargue de la revisión. Con eso prácticamente ya le dimos el arco en blanco a Brasil, para que Brasil defina su posición para lo que correspondía a la tarifa del 2022. Bueno, la tarifa del 2022 se tenía que haber definido en esta última reunión del Consejo, que fue allá por el 29 de octubre. Unos días antes hubo una reacción de un grupo político. Además, no había acuerdo porque los técnicos que se reunieron no llegaron a un acuerdo porque los técnicos paraguayos en aquel entonces ya apuntaban porque era evidente que el mantenimiento de los niveles de tarifa es la mejor opción para Paraguay. Pero eso en un ambiente técnico. Falta el componente político. La tarifa tiene un componente técnico y un componente político. Sí. Dentro del componente técnico estaba dentro del tratado. Los técnicos de Itaipú se aferraron, yo creo que hicieron patria, se posicionaron, pero la posición brasilera es muy fuerte. Se necesita que ellos den una señal que baje hasta ese nivel. Y bueno, ahí después vimos que el canciller se fue el 6 de noviembre a Brasil, volvió, esperaron la señal política que no llegó. Luego, el 25 de noviembre, nuestro presidente va a Brasilia. Para mí, una falta total de respeto del gobierno brasileño a nuestro presidente. La atendieron 1 hora y media, pusieron varios temas a tratar. Temas, ellos sabían que la prioridad, que la visita de Paraguay era sobre este tema, por eso se fue acompañado del director general de Itaipú. Terminamos hablando de las tilapias. Terminaron hablando de tilapias. O sea que para mí fue una falta de respeto a nuestro gobierno, a nuestro país, a nuestra nación. Debían haberle atendido y decirle ya directamente sí o no, pero no dejarle en esta expectativa que no le ayuda a nadie y que es muy peligroso porque esa expectativa se está trasladando a la ciudadanía y puede terminar siendo muy peligroso inclusive para la estabilidad política de nuestro país. Claro, en caso, Jorge, porque le habíamos consultado en Radio 1 al presidente de la ANDE cuál es el plan B, la venta directa de energía al vecino país. En caso que se dé esa negativa, que pareciera que va a ser así, ¿hay tiempo para esa venta directa? ¿Tenemos las condiciones, ingeniero? Esa es una de las alternativas. Pero mencionó esa como plan B. Claro. Bueno. Pero para saber si es factible o es tan... Para el 2022, o sea, durante el año 2022, fíjense, la tarifa actual está en $22,6 el kilovatio mes. Para el año 2022 esa tarifa baja aproximadamente unos 18%. Debería bajar un poco más, pero por los gastos sociales se equilibró y va a quedar, por la información de que manejamos, en torno a los $18,5 el kilovatio mes. La ANDE tenía que haber aumentado su pedido de contratación hasta el 30 de octubre, cosa que no lo hizo. Entonces vamos a traer la misma cantidad de energía que ya estaba programada para el año 2022. O sea que para vender, para comercializar o sacar ventaja de esa pequeña diferencia, hay que ser bien sincero y contar que no se va a lograr en el 2022. Pero yo creo que no hay que llorar sobre la leche derramada, hay que sincerarse. El gobierno tiene que decir de que esto es casi imposible y en último caso inclusive decir que tuvimos falencias, muchas falencias, ¿verdad? Y esas falencias llevaron a que no podamos obtener ese equilibrio de tarifa que nos convendría. Entonces, si la tarifa baja para este año, evidentemente para el 2023 va a bajar aún más, porque ahí la deuda ya disminuye en un 63%. O sea que esta misma película la vamos a tener en el 2022, entonces yo creo que ya hay que mirar a esa parte. Por ejemplo, el primer semestre del año que viene, comenzar a ver qué vamos a hacer con esa energía que sí ya va a estar mucho más barata, de 22.6 probablemente baje a $10, es la expectativa que se maneja. Son tarifas excesivamente baratas. Brasil esa tarifa va a colocar en su mercado y va a conseguir unos beneficios enormes. Ellos llevan 80%. 85% de la potencia de Itaipú. Paraguay lleva apenas el 15%. Se supone que de aquí para fin de año 2023 ya vamos a tener posibilidad de retirar toda nuestra energía. Y yo creo que tenemos que apuntar a una estrategia de tratar de vender esa energía dentro de nuestro mercado, ni que sea electrointensiva como Bitcoin, que no genera ninguna mano de obra, pero una forma también de decirle a los brasileños: miren señores, si ustedes no se van a sentar a negociar con nosotros, porque evidentemente no quieren negociar, porque no les conviene, el status quo del anexo C solamente les conviene a ellos, porque con eso garantizan menor tarifa y disponibilizar de toda la energía.
que Paraguay no va a utilizar. Entonces, si nosotros comenzamos a ver la forma de colocar toda nuestra energía dentro de nuestro mercado, yo creo que allí ellos sí se van a interesar. ¿Por qué? Porque ellos no tienen cómo sustituir totalmente esa energía por un lado, y por otro lado, los costos. Fíjense los costos. Ellos van a salir muy beneficiados de poder todavía disponer de esa energía. Ahí hay que entender también, ingeniero, una cuestión práctica, ¿verdad? Más allá del tecnicismo que implica el tema de Itaipú. ¿Cuál va a ser la posición del Brasil? Digo, yendo a lo práctico. Ellos saben que nosotros históricamente no hemos hecho uso de nuestra energía en un porcentaje importante. Ni siquiera nos preparamos para eso. Claro. Entonces ellos dicen, Paraguay no va a usar toda su energía, nos va a tener que ceder a nosotros. Si nosotros tenemos una voluntad política de plantarnos y decirnos, no, momentito, nosotros vamos a hacer uso de esa energía que nos corresponde. Y ahí es donde dice el ingeniero, ahí ellos podrían, a partir de esa posición, pero hay que llevar esa posición. Sí. A partir de allí, Brasil va a decir, espera un poco, va a empezar a preocuparse, como decís, y ahí sí vamos a sentarnos a negociar en igualdad de condiciones. Porque si nosotros no nos vamos con esa actitud, entonces, por supuesto, Brasil va a decir, nosotros llevamos el 85% de esa energía y ustedes, aparte, no tienen luego estrategia o plan para la utilización de esa energía. Por eso ellos están en esta actitud, por decirlo, soberbia ante Paraguay, ingeniero. Bueno, yo calificaría que es la actitud que corresponde. Ellos tienen ese derecho. Es más, yo no creo que esté mal. Creo que sí se portaron mal con el tema del acta, allí sí quisieron imponernos, pero en este momento ellos simplemente se están aferrando a la interpretación técnica del anexo C. A ellos les conviene continuar con el status quo, modificar el status quo a nosotros nos conviene, y para modificar esa situación tenemos que generar algo diferente, cosa que no se generó hasta ahora. Acá la suma de desprolijidades, la suma de improvisaciones, la sumatoria de dejar de lado el problema a última hora es lo que nos está haciendo llegar en este momento histórico donde prácticamente teníamos una primera opción muy interesante para nuestro país y que las vamos a perder. O sea, para mí ya está perdido. Entonces, hay que cambiar totalmente la actitud el año que viene, si bien va a ser un año político también para nosotros, lo cual va a ser muy peligroso porque el populismo político también puede contaminar muchísimo este tema. Y yo creo que es momento que los políticos entiendan que esta es una cuestión que tiene un componente técnico muy importante y que hay que mirarlo de esa óptica. No se puede buscar que la solución de esto pase por la precariedad de la ANDE, por ejemplo. No se puede buscar que si baja la tarifa, todo eso vaya al consumidor final y se termine destruyendo a la empresa, que para mí es la empresa más importante de nuestro país, maneja la energía. Escuché el otro día unos políticos que estaban diciendo que si baja 63%, entonces ese 63% lo traspasemos a la tarifa al usuario final. Y lo que él no consideró es que ese 63% para la ANDE, dentro de su estructura de costos, la compra de energía no llega a los 30%. Si vos le sacás le regalás energía a la ANDE, lo máximo la ANDE te puede bajar es 30%. O sea que al final, allá por el 2023, si baja toda la tarifa, y la ANDE va a tener una ventaja del 15, 16, 17%. Es a lo máximo que va a tener. Entonces hay que mirar también la infraestructura de la ANDE, cómo ayudar a la ANDE. Pero por sobre todas las cosas, yo creo, Jorge, que aquí hay que cambiar de actitud. Venimos muy mirando esto de lejos. Se tiene que hacer cosas nuevas y se tiene que trabajar desde el 1 de enero. Nosotros allá por enero, febrero ya tenemos que tener una posición país, no esperar otra vez allá octubre, noviembre del año que viene, cuando las papas ya estén totalmente quemadas y tratar de sacar eso del fuego para resolver el problema. Imposible. ¿Cuál es el elemento objetivo que tenés, ingeniero, para hoy ya, de esta manera como arrancaste esta entrevista, determinante, concluir de que Brasil no va a aceptar la propuesta de Paraguay? ¿Cuál es ese hecho objetivo que tenés en cuenta para concluir? Y el hecho objetivo que tengo, primero me voy a ir por la lógica técnica, ¿verdad? Yo soy ingeniero y nosotros somos muy pragmáticos. Cuando baje la tarifa para el 2022, como Paraguay lleva el 15% y Brasil lleva el 85%, eso va a representar un beneficio para Brasil del orden de los 540 millones de dólares. Para la ANDE va a representar
79 millones de dólares. Allí ellos ya tienen un beneficio muy importante. ¿Por qué ellos aceptarían mantener la tarifa, perder ese beneficio, para que esa diferencia de 660 millones, que es la diferencia por la desaparición, por la disminución de la deuda, nos repartamos en partes iguales? Allí ellos van a estar pagando el 85%, o sea que no tiene lógica, es un beneficio que ellos pueden quedarse con todo eso sin, ¿cómo se dice?, sin agredir el tratado. Por un lado. Por otro lado, el interés de bajar la tarifa en el Brasil es demasiado grande. Es una promesa política, como esta no tiene una cuestión política. Yo entiendo que ya ellos no van a ceder. Y después las señales. El canciller se fue, habló, volvió, dijo que tomaron nota. Evidentemente no le dieron la importancia. Nuestro presidente se fue, la atendió en una mesa entre 20 personas. Trataron tantos temas. Este es un tema delicado que se tiene que tratar mano a mano en otro ambiente. Ahí yo creo que no se le dio la importancia, ellos tomaron nota y bueno, por todas las informaciones que yo manejo, inclusive de algunas personas conocidas que están en el ámbito diplomático y que estuvieron haciendo algunos sondeos, me dijeron, Brasil no va a ceder, la intención de ellos es bajar la tarifa y esa situación no agrede el tratado, entonces no tienen absolutamente ninguna limitación para hacerlo. Porque en esta negociación, cuando se habla de que esta es una propuesta política, no técnica, Brasil, eso lo dijo el propio ministro de Energía del Brasil, van a ceñirse estrictamente a lo que dice el tratado. Entonces ellos no van a hacer uso, o sea, no van a dar señales de un abuso o de una superioridad, ellos van a decir, nosotros cumplimos lo que dice el tratado. Cuando llevamos nosotros la propuesta política, como dice el canciller, ¿qué herramientas tenemos para negociar con el Brasil y tener esa capacidad de convencerle al Brasil? Más allá de una buena onda, de un flirteo que pueda existir entre Marito y Bolsonaro, supongamos que exista ese flirteo, por llamarlo de una manera. ¿Cuál es esa herramienta que nosotros podemos llevar? Yo le mencionaba en esta que no fue una conferencia de prensa, sino terminó esta reunión, ambos hablaron. Declaración en Lo que conjunto. menos se habló fue de la tarifa, que es lo que dice el ingeniero, fue el punto principal de esa visita. Hablamos del puente de Puerto Murtiño, Carmelo Peralta, hablamos del tema autopartes, que entre paréntesis genera un revuelo importante acá a nivel local, que después vamos a hablar, si querés, de eso, ¿verdad? Tema autopartes. Hablaron del tema de otras cuestiones que no tenían nada que ver con la cuestión de fondo. Yo digo, eso también es una señal, ingeniero, así para mismo concluir, decide que Brasil no va a aceptar la propuesta de Paraguay. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos en esta expectativa? Porque puede tener un efecto boomerang. Brasil se mantiene el 13 de diciembre, dice, no vamos a aceptar esta propuesta por las razones del tratado. Nosotros somos legalistas, ponerle, vamos a cumplir estrictamente el tratado. Puede tener un efecto, un impacto muy negativo incluso para la imagen, credibilidad del gobierno. Esa es la parte peligrosa, esa es la parte que yo creo que deberían ya de mirarlo con mucho detenimiento, sincerarse y dar vuelta a la hoja, porque mantener y aumentar esa expectativa de que en el viaje se va a dar un mensaje y probablemente en el viaje se van a hablar otra vez de muchos otros temas, a lo mejor temas también muy o más importantes, pero este tema de la tarifa yo creo que ya está, es un caso cerrado y entonces yo creo que es momento de ser sincero, sincerarse con la ciudadanía y comencemos ya a buscar la estrategia para el 2022, para el 2023, que se va a jugar un partido mucho más importante, mucho más delicado y donde yo creo que allí sí ya no podemos fallar. Este gobierno asume con un compromiso. Una de sus mayores y principales banderas era la revisión y la renegociación del Tratado de Itaipú. Apenas un año y tuvimos una experiencia dolorosísima con el tema del acta bilateral, donde se manejó en un ámbito sin los técnicos y donde prácticamente el Brasil lo tenía todo lo que ellos planteaban. Gracias a la ciudadanía, esto se revirtió. Eso tuvo un costo político enorme y probablemente el relacionamiento entre Paraguay y Brasil se vio afectado. Yo te cuento, Jorge, yo estuve en la primera visita que hizo el presidente de la República del Paraguay a Bolsonaro en Brasilia y en esa visita el presidente Bolsonaro le dedicó todo el día
Después tuvimos un almuerzo y yo recuerdo que había una relación muy amable y que entre ellos, esto fue antes del acta bilateral del 2019, y se le trató como un estadista, un presidente de un país vecino, amigo, donde tiene muchos intereses en común. Y esta vez, por la imagen que he visto, y bueno, da la impresión que la atendía en un consultorio de un médico entre pacientes, ¿verdad? Le atendió entre las 3 y las 4:30. Es un tiempo muy... El presidente Bolsonaro se dedicó todo el día a tener otras reuniones, inclusive a la tarde, pero al presidente del Paraguay le atendió unos minutos, no le dio la atención. Si ustedes vieron la conferencia de prensa, en la conferencia de prensa, el presidente de Brasil habló de cualquier cosa y tocó apenita, tocó el anexo C, lo mismo nuestro presidente. O sea, evidentemente este es un tema que no le interesa a Brasil, que a ellos les conviene bajar la tarifa y tienen todos los elementos para sostener. La propuesta paraguaya no tenía ningún sustento, era un pedido para mí vacío. Cuando vos haces un pedido tenés que decir, mira, yo quiero esto, y vamos a ver este tema más adelante o para el 2023, vamos a ver si continuamos dándote la prioridad de llevar la energía paraguaya, pero a otro precio, o buscar elementos que a los brasileños les interese, realmente les interese, porque simplemente el mantenimiento por el mantenimiento, no existe ningún atractivo para el lado brasileño dentro de esa posición. Ingeniero, cuando usted dice que este gobierno ni siquiera dio claridad con respecto a la línea de acción de lo que va a ser la renegociación del anexo C del Tratado de la Itaipú Binacional, ¿se trata solamente de falta de voluntad política, de claridad de quienes deben liderar esa renegociación? ¿Hay o no especialistas en el país para encarar eso? ¿O qué es lo que pasa? ¿O de repente hay otras cuestiones bajo la mesa que se van a proponer y capaz nosotros no nos vamos a enterar? Bueno, mira Claudia, es interesante esta pregunta y fíjate, desde que asumió el presidente de la República hasta hoy, tuvimos 4 cancilleres. Cierto. Tuvimos 4 directores generales de Itaipú, ninguno técnico, todos viniendo de afuera. Tuvimos 4 presidentes antes, por suerte son todos de la casa. En todo este tiempo no hubo un liderazgo sobre el tema de la revisión del anexo C. Se crea un equipo negociador allá por diciembre del 2019, donde lideraron personas que defendieron el acta bilateral. Eso yo denuncié varias veces, no es la primera vez que lo estoy diciendo. Muchos de los que defendieron el acta bilateral, que era totalmente contrario a los intereses nacionales, hicieron parte de ese equipo, a pesar de todas las protestas ciudadanas que se realizaron. Daba la impresión que el gobierno hacía oído sordo, que no daba valor a ese tema. Terminaron perdiendo un tiempo valioso. Hasta hoy día desconozco una posición o una hoja de ruta que nos ayude a encarar el tema de la revisión realizado por ese equipo técnico. El canciller, vuelvo a repetir, en julio declara que la revisión del anexo C ya se dejaba para el próximo gobierno. O sea, prácticamente Paraguay ya dejó de lado. Y eso aprovechó Brasil, ¿verdad? O sea, Brasil aprovechó tantas desprolijidades, tantas improvisaciones, realmente no se tomó en serio, no hay un liderazgo. En este momento nadie sabe quién lidera el tema de la revisión. A veces aparece el canciller, ¿verdad? Que también dice una posición, después cambia, o sea, a mí también me confunde. El director general de Itaipú hasta hoy día no lo he visto en una posición firme. En el caso del el presidente de la ANDE, él, dentro de las posibilidades, ¿verdad? Yo siempre le veo bastante coherente. Ahora, depende de una serie depende de mucha gente, depende como le dije, la parte técnica, la parte política, la parte interna de estas instituciones que no están trabajando en forma alineada. Y bueno, esto es consecuencia de lo que se hizo. Si se trabajó mal, el resultado, por supuesto, no se puede pretender que salga con éxito. Puede ser una estrategia. A ver, pues mirando, como decís, para adelante y tratando de rescatar lo positivo. Después de este hecho, de esto que pasó la semana pasada, la visita del presidente paraguayo con su homólogo brasileño, puede ser una estrategia plantearlo de mantener el status quo, mantener la tarifa como está hoy, ¿verdad? No lo que dice el tratado, por el tema que el próximo año tendría que bajar. Una estrategia, digo, para esperar la respuesta negativa del Brasil. Y ahí nosotros le decimos, ¿no aceptaron nuestra propuesta? Nosotros queremos disponer
de lo que cedemos y vender al mercado brasileño a precio de mercado. ¿Me explico? Nosotros podemos hacer eso. Jorge, las condiciones actuales no permiten. Entrar al mercado brasilero implica, hay una cuestión técnica y hay una cuestión administrativa. El tratado, así como está, no te permite, por un lado. Por otro lado, deberíamos de tener un punto de interconexión que se había avanzado, que podría ser el propio Itaipú, pero falta todavía, faltan muchas cuestiones en ese tema. La única posibilidad que nosotros tenemos de utilizar esa energía es vendiendo en nuestro mercado. Nuestro mercado, el nivel de consumo de nuestro mercado es muy bajo. No vamos a poder consumir toda esa energía de la noche a la mañana. No se puede generar un consumo tan alto como el que necesitaríamos para traer toda esa energía. Imagínate que nosotros apenas traemos el 15% del total, que representa el 30% de lo que nos corresponde. O sea que hay muchísimo. Ahora, se puede intentar arrancar ya el año que viene con un plan muy osado y de vender dentro de nuestro mercado a electrointensivas que puedan venir. Probablemente no vamos a llegar al 100%, a lo mejor llegamos al 40, al 50, al 60, pero podemos ir haciendo planes para ir aumentando por un lado y después disminuir, porque con el tiempo nosotros vamos a necesitar. Pero eso se tiene que trabajar y si tuviésemos un planteamiento como eso, yo creo que allí Brasil pararía la oreja. ¿Por qué? Porque ellos, además de bajar la tarifa, a ellos les interesa disponer de esa energía. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de lograr es que Brasil se sienta motivado, entre comillas, a sentarse a negociar con nosotros. Si no se generan las condiciones, por la asimetría de tamaño, de consumo, de mercado, de todo, en todo sentido, entonces va a ser difícil y podemos terminar estrellándonos nuevamente, y allí sí ya va a ser lamentable, porque allí, mire, la expectativa de la gente del paraguayo común, ¿cuál es? Es que aumenten los beneficios de Itaipú para que eso se invierta en infraestructura, que baje la tarifa y eso llegue finalmente a la ciudadanía, que alguna vez esto pueda generar mayor ingreso para que se puedan hacer otras fuentes de generación que nos permitan extender en el tiempo la disponibilidad energética, que Itaipú en algún momento se va a terminar. Y bueno, todas estas cuestiones quedarían de lado. La expectativa de la gente sería prácticamente incumplida y va a ser tremendamente peligroso para el que esté al frente del gobierno administrar una situación como esa. Está de más decir que le conviene al Paraguay disponer de su energía y utilizar a nivel local. Sí. Vamos a ganar mucho más de lo que hoy recibimos por cesión de energía, ¿se entiende? Sí. Nos conviene mucho más disponer de esa energía que recibir eso que nos da Brasil por la cesión de energía. Cuando baje el precio de la energía, sí, nos va a convenir porque esos precios se van a volver muy competitivos. Y si sabemos administrar, si sabemos comercializar internamente nuestro mercado, por supuesto que nos va a convenir. Además, si se consigue el sueño de que vengan más industrias a utilizar esa energía, y eso es mano de obra. O sea que en todo sentido vamos a ganar. Ahora no es fácil, ¿ya? Yo reconozco que no es fácil. Te voy a dar un dato, Jorge y Claudia, para que vean que no es fácil. Paraguay hoy en día vende la energía más barata a nivel regional, a nivel industrial. Somos los más baratos en toda la región. ¿Y por qué no vienen tantas industrias? Y no vienen porque el costo de la energía dentro de las industrias, en muchas de ellas no llega al 10%, 6, 7%. Entonces ellos buscan otros beneficios más. Buscan que los impuestos, y otra cuestión, el contrabando es un mal muy grande. Nuestro mercado es muy pequeño. O sea que no es una cuestión tan sencilla. Para eso nosotros necesitaríamos disponer del mercado regional. Y ahí hay que ver, hay que saber jugar cómo ingresar en el mercado regional para que estas industrias puedan venir y puedan sentirse interesadas en desarrollar sus inversiones en nuestro país. ¿Improvisamos en este tema? Improvisamos, Jorge. Esto arrancó en el 2019, hay acta bilateral, el escándalo, el vicepresidente de la República metido hasta el cogote, por cierto, hoy hace
que está en campaña, se olvida de ese Por escándalo. ese hecho se forzó la Claro. conformación de la comisión. A partir de allí, ese era un momento clave para negociar y llevar propuestas así determinantes sobre el tema de la tarifa. No ahora sobre a los 90, como decimos, ¿verdad? Porque esto ya la nueva tarifa entra a regir en enero. Estamos contra el reloj, ¿verdad? Así mismo, Jorge, mira, se improvisó, se dejó toda última hora. Recién, después de la reunión del Consejo, de la última, mira, el Consejo se reúne en los meses pares, se reunió en octubre, la tarifa internamente en Itaipú se define en septiembre. Es muy importante ya esa tarifa definirlo porque están los contratos que tiene que hacer Brasil principalmente. Y bueno, no se definió, eso da la pauta de que ya algo estaba mal. Y recién allí sale el canciller a decir Paraguay se va a posicionar pidiendo, no escuché la palabra exigir porque no puede exigir, solicitando a Brasil que se mantenga la tarifa. Fue la primera vez que bajó una línea, pero la línea que bajó ya fue después que el equipo técnico de Itaipú se reunió. Esto tenía que haber sido antes, para que los técnicos puedan conversar con sus pares con una definición ya política del tema y puedan avanzar e incorporar a los gastos, aumentar esos gastos, porque esto no se puede hacer sencillamente, porque esto va contra así vos dijiste muy bien, esto va por el pasivo, o sea que se tiene que tener un programa de gastos, y allí podía haber entrado los gastos sociales, Claro. y se podía haber, por ejemplo, permitidole a Paraguay que haga inversiones en la infraestructura, ya sea de la ANDE o infraestructura del país, ya con nombre y apellido, para no dejar al arbitrio y a lo que muchas veces la gente desconfía de que esa plata es mal utilizada. Y bueno, si eso se hubiese hecho antes, los técnicos de Itaipú ya hubiesen resuelto el tema y ya íbamos a estar todos cómodos. Ahora se está haciendo al revés. Los técnicos ya se posicionaron, va a ser muy difícil para los técnicos brasileños volver atrás, ya se les hizo volver atrás en el 2019, quedaron muy molestos. Sí. Esto tiene sus costos, volver a hacerlo yo creo muy difícil. Y es así, Jorge, yo creo que llegamos improvisando, llegamos tarde, y hay que sincerarse de una vez por todas con la ciudadanía y decirle, señores, esta es la situación, y a partir de ahora vamos a buscar la forma de sí hacer las cosas bien y apuntar ya al 2023. La tarifa del 2022 para mí ya está sellada. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar con el ingeniero Gerardo Blanco, consejero de la Itaipú Binacional. ¿Qué dicen desde la Itaipú en relación a este tema, con este enfoque que acaba de brindarnos el ingeniero Fabián Cáceres? ¿Qué dice un integrante del Consejo de Itaipú Binacional? De eso vamos a hablar a la vuelta de la pausa. Si hace mucho querés construir, comprar o refaccionar la casa de tus sueños, con Banco Basa te damos un empujón para que lo logres. Porque con el préstamo Mi Casa AFD de Banco Basa tenés solo 4.7% de interés el primer año de pago. Escuchaste bien, solo 4.7% de interés el primer año y 9.4% los demás años. Además, te financiamos hasta en 20 años de plazo. Conoce más sobre las condiciones ingresando a www.bancobasa.com.pi y aprovecha este empujón que te damos en Banco Basa para cumplir con tus sueños. Banco Basa, cuando quieras, estamos. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes se realiza el cuarto sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, comprá y ganá. Contactanos ya, llamanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. Ya está con nosotros el ingeniero Gerardo Blanco, consejero de la Itaipú Binacional. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un placer estar contigo y con Claudia. Mucho gusto y con toda tu audiencia, obviamente.
podés, si querés, el tapabocas sacarte, porque estamos en la distancia, más de 3 Perfecto. metros. Acá hay 5 personas, mega estudio. No, Si y, querés, y aparte, te decía en el corte que me gustaría sacarme el tapaboca en vivo y al aire, porque creo que es el momento de dar la cara, es el momento de presentarnos, de conocernos, porque esta pandemia un poco nos cubrió y nos permitió solamente mirarnos a los ojos, pero no leer la boca y leer las expresiones, es lo que la gente nos está diciendo. Y sobre todo, yo creo que es el momento que Itaipú dé la cara. Y si bien es cierto, ahora en estas condiciones que estamos viviendo, sacarse el tapabocas representa un riesgo. Y para Itaipú siempre representó un riesgo por los prejuicios, por los estereotipos. Siempre fue un poco incómodo dar la cara. Pero yo creo que es el momento de tomar ese riesgo y mirarnos mirarnos a los ojos, y no solamente a los ojos, sino que mirarnos a la cara y cara a cara comenzar a discutir este desafío tan importante y a la vez tan interesante que tenemos enfrente. yo rescato su presencia acá, por eso que acaba de decir, ingeniero, dar la cara. Históricamente los consejeros de la Itaipú como que estaban encerrados, como que en un claustro, en lo suyo, en el tecnicismo, y nosotros no teníamos prácticamente idea en qué están, Y ¿verdad? sumale ganando millones, Claro, que ¿verdad? es de donde parte el prejuicio también. De ¿Qué donde parte el hacen? prejuicio. Donde Sí. parte el prejuicio. Sí. Claro, sí, Entonces, no. por eso rescato que estés acá, ingeniero, y que queremos hacer esta entrevista bastante y muy didáctica para que la gente un poco también comprenda, y nosotros también, ¿verdad? Y quiero arrancar con lo siguiente. Cuando recién el ingeniero Fabián Cáceres nos decía, y todos, ¿verdad?, coinciden, porque es una cuestión de lo que está en el tratado. ¿Por qué el próximo año la tarifa tiene que bajar? Yo entiendo, pero quiero que usted nos explique de manera didáctica y que tiene que ver, está relacionada la tarifa directamente al egreso y a los gastos de Itaipú. Lo primero que me gustaría mencionar Sí. es que lamento no haber poder compartido espacio con el ingeniero Cáceres. Un profesional al que respeto mucho y también tengo mucha gratitud con él por todo el apoyo que brindó a mi grupo de investigación en la Facultad Politécnica al momento que nosotros estábamos arrancando. Y lamento también porque yo creo que así como es importante dar la cara, como dije al inicio, es importante que comencemos a conversar, ¿sí? Que esto no sea una comunicación por esquela, ¿verdad? Y que no tengamos miedo de tener posiciones distintas, de tener pensamientos distintos, porque es natural. Y un pensamiento finalmente es totalizado por aquel pensamiento que lo desmiente. Nosotros siempre necesitamos fricción para avanzar. Un piso sin fricción nos deslizamos, si es que no nos caemos, y obviamente no nos permite avanzar, y si avanzamos sin control de la dirección y de la velocidad. Tenemos que comenzar a ejercitar ese ejercicio, o ese músculo dialéctico, donde no tenemos que tener ningún tipo de problema en que la tesis se enfrente a la antítesis, y que esto nos permita generar un proceso de síntesis que mejore la tesis. Y desde ya me pongo a disposición de ustedes para el momento que ustedes Ingeniero, correspondan. ¿por qué parte de algunos elementos objetivos del ingeniero Cáceres dice, Brasil no va a aceptar la propuesta de Paraguay? ¿Ustedes todavía tienen la expectativa de que el 13 de diciembre, cuando venga Bolsonaro en Carmelo Peralta, podría decir, aceptamos la propuesta de Paraguay? La propuesta de Paraguay de mantener la tarifa en 22.6 es una propuesta seria, es una propuesta argumentada, y es una propuesta argumentada multidimensionalmente, porque está argumentada desde la dimensión económica, está argumentada desde la dimensión técnica,
está argumentada desde la dimensión geopolítica, diplomática y obviamente, ¿verdad? Probablemente la variable independiente de la estructura del Estado, que es la política. Y por ello es que nosotros tenemos un optimismo cauteloso de que la propuesta paraguaya tiene las condiciones suficientes como para ser asimilada. Obviamente, ¿verdad? Todo es perfectible y si aparece una propuesta del otro lado que mejora las condiciones para Paraguay, obviamente podemos sentarnos también nosotros a analizar. Eso es un proceso de negociación. ¿Cuál es ese argumento técnico, económico también mencionó? Y el argumento técnico descansa principalmente sobre el hecho de que nosotros tenemos que principalmente, Fabiola, comenzar a... Claudia. Claudia. Tengo la mala costumbre de cambiarle el nombre a la persona. No, tranquilo, no hay problema. Tenemos que comenzar a trabajar en función no de las posiciones, sino que de los intereses. Y hay una diferencia abismal entre lo que son las posiciones y los intereses. Todo lo que pude escuchar que manifestó el ingeniero Cáceres es una interpretación, es un análisis, es una reflexión desde el punto de vista de las posiciones. Esta es la posición de Brasil, esta es la posición de Paraguay. Y obviamente ahí se genera una brecha de conflicto que es muy difícil salvar. Pero si indagamos un poquito más, si rascamos un poquito más y llegamos a los intereses, no a las posiciones simplemente. Porque los intereses, ¿qué son? Los intereses son, comencemos por las posiciones. ¿Las posiciones qué son? Las posiciones son, ¿qué queremos? Brasil quiere 18.5, Paraguay quiere 22.6. Esa es la posición. Lo que decimos que queremos. Los intereses que son. ¿Para qué queremos eso? ¿Para qué Brasil quiere 18.5? ¿Y para qué Paraguay quiere 22.6? Es el famoso ejemplo de que están negociando una naranja, dos personas, y llegan a la conclusión de que, bueno, lo más justo es partir la naranja en la mitad. Pero después conversando se dan cuenta que una quería la naranja para hacer jugo y la otra quería la cáscara para hacer, para ponerla al mate. Y una se quedó con la mitad del jugo y la otra se quedó con la mitad de la cáscara. Siendo que si transparentaban y decían lo que yo quiero es la cáscara y lo que yo quiero es el jugo, ambas partes podían mejorar el equilibrio al que llegaron en el proceso de negociación si lo basaban en los intereses. ¿El interés de Brasil cuál es? El interés de Brasil es bajar el costo medio de electricidad en Brasil. Brasil está sufriendo probablemente la peor crisis hidroeléctrica de su historia, desde que hay registro. Y ¿eso qué hace? Eso hace Brasil, un sistema eléctrico que tiene una base hidroeléctrica del orden del 65% más o menos. O sea, el 65% de lo que genera Brasil es hidroelectricidad. Ante la escasez de agua, se encienden las térmicas, se encienden los generadores térmicos, que evidentemente son más caros. Y en un mercado libre, el generador más caro es el que fija el precio. ¿Sí? Y lo que nosotros le planteamos es, mira, bajando la tarifa, uno va a pagar el generador más caro. O sea, bajando la tarifa, uno va a reducir los costos. Para reducir los costos, efectivamente, lo que necesitamos es que Itaipú genere más. O sea, que haya más energía en lugar de una tarifa más baja. Y es algo que también a Paraguay le interesa, porque ante estos escenarios extremos hidrológicos, nuestra vulnerabilidad es enorme.
Jorge y audiencia. Fabiola. Acá nomás hay una cuestión práctica. Sí. Yo entiendo este argumento de los intereses, que yo creo que se puede tener esas posiciones claras. Pues, ¿qué pasa si Brasil nos dice, ya hay poco tiempo, cuánto falta? ¿12 días? ¿13 días? Un poco más de 13, el 13 viene. Y si nos dicen que no, ingeniero, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es la alternativa? Y nosotros tenemos el derecho legítimo de también decir que no. Que no, a la fijación de la tarifa. Y cuando te dicen hay que ceñirse por lo que dice el tratado, ¿qué le respondemos? Tanto, y eso es importante que entendamos, tanto la posición de 18.5 como la posición de 22.6 se rigen por el tratado de Itaipú, se rigen por el anexo C. ¿Por qué? Porque ¿cómo se calcula la tarifa de potencia de Itaipú? Itaipú se calcula en base a los costos, ¿verdad? Creo que eso a esta altura es algo que prácticamente todos manejamos. Utilidades de capital, royalties, resarcimientos, deuda y gastos de explotación. ¿Sí? Son 5 más el sexto, que es el saldo de cuenta de explotación. Royalties, utilidades, resarcimiento, deuda, son fijos. Sobre eso no hay mucho que negociar. Ahora, lo que sí se negocia son los gastos de explotación. Y el nivel al que se alcanza en los gastos de explotación, que es el presupuesto que Itaipú requiere para cumplir con sus compromisos sociales, ambientales, laborales, técnicos, es lo que se define y es realmente lo que la gente del SECUSE, o sea, los técnicos de Itaipú, de ambos lados, definen año a año. En términos sencillos, la posición brasilera es mantener esos gastos de explotación o bajarlos incluso. Y la posición paraguaya es incrementar esos gastos de explotación en el orden de esos 600 millones de dólares que se reduce la deuda. O sea, es absolutamente legítimo y está absolutamente regido por el anexo C. Ambas posiciones. A juzgar por lo que usted dice, la posición del gobierno, voy entendiendo, digo, por lo que dijo el canciller, si Brasil tranca, nosotros vamos a trancar. Y usted acaba de decir, si Brasil nos dice no, nosotros también vamos a decir no. Entonces yo creo que voy entendiendo cuál va a ser la posición de Paraguay en relación a este tema. Pero, ¿cuál va a ser la tarifa? Si Brasil dice no a la propuesta de Paraguay y Paraguay se ratifica en su propuesta, ¿cuál va a ser la tarifa que va a empezar a regir a partir del 1 de enero del 2022? Y allí, obviamente, el esquema, nos quedaríamos sin tarifa. Esa es la respuesta rápida, ¿verdad? Y al quedarnos sin tarifa, Itaipú no podría facturar. Simplemente va a poder hacer unos residuos de dinero en función de lo que consideren las entidades compradoras que deben pagar. Pero Itaipú no podría facturar. Esta misma situación se dio en el 2019. En el 2019 no es que no teníamos tarifa, pero no teníamos contrato de potencia. Es decir, como el pago siempre es en función del precio y de la cantidad, en ese caso nosotros no teníamos cantidad y en este caso no tendríamos precio. Y si existe licenso, tanto en directorio como en consejo, eso se eleva a las altas partes. Es decir, allí ese tema debería ser resuelto a nivel de los cancilleres. Y ya en ese ámbito, ¿sí?, puede ser una buena excusa para comenzar a mirar el anexo C. Acá nomás me dicen, cuando usted dice, ingeniero, de que también está en el tratado, cómo se determina la tarifa y está directamente relacionada con el tema egresos, gastos de Itaipú. Si esos egresos y gastos de Itaipú disminuyen, la definición de la tarifa, estos 600 millones de dólares que estamos hablando, tendría que bajar. ¿En qué parte dice que también la propuesta o la intención que lleva Paraguay es también o se ajusta a lo que dice el tratado?
Y justamente como mencionaste hace un instante, así los costos o los ingresos, como bien te dicen, definen la tarifa. Y la tarifa y esos costos o egresos lo definen 5 componentes. Sí. Royalty, resarcimiento, gasto de explotación. No existe ningún tipo de reglamentación para la definición de los gastos de explotación. Eso es a buen entendimiento y consenso de ambas las partes. Sí. Y es por ello de que allí existe el margen como para que el consejo, o sea, el directorio y el consejo de administración, o en su caso recibamos una instrucción a nivel de ya de altas partes, esos gastos de explotación se modifiquen en función de la necesidad de mantener la tarifa. Por 10 años, Itaipú mantuvo la tarifa 22.6 y siempre fue la intención brasileña bajarla. ¿Y cuál era el buffer? ¿Cuál era la variable que nos permitía ecualizar la ecuación para que se mantenga? Y siempre fue gasto de explotación. Gasto de explotación. Hay entonces, a juzgar por estas declaraciones suyas, consejero de la Itaipú Binacional, ¿no tenemos un plan B? Sí, claro que sí. Pero ¿por qué usted dice, nosotros vamos a decir también que no? Si Brasil viene el 13 de diciembre con una propuesta contraria a la planteada por Paraguay, también nosotros vamos a decir que no, usted dice. No, y allí lo que dije antes es que esa propuesta obviamente tendría que ser analizada a la luz de los intereses nacionales, ¿sí? Y si esos intereses nacionales se ven beneficiados en torno al beneficio que se podría capturar a partir de una tarifa de 22.6, podría ser analizada. Pero la posición hoy, 28 de noviembre, es mantener la tarifa en 22.6 para el año 2022 y para el año 2023. Y además, las condiciones de abastecimiento para la ANDE. Sobre la propuesta que hizo el ingeniero Fabián Cáceres, ¿por qué no es ese el camino, el de aprovechar la energía acá en el mercado nacional, lograr que industrias se instalen aquí y el beneficio que también eso sería para el país en cuanto a la generación de mano de obras? ¿Por qué ese no podría ser el camino desde ya, ¿verdad? Y yo creo que es el camino. Lo que me sorprendió es que el ingeniero Cáceres habló de improvisación. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el odio es el amor sin los datos suficientes. Y yo creo que en ese caso el ingeniero no tenía los datos suficientes como para darse cuenta de que se estuvo trabajando y se estuvo trabajando bien en los últimos 2 años. Y dato mata relato, se dice. Y en este caso, ¿cuáles son las 2 alternativas que Paraguay tiene para como plan B? ¿Sí? Para este proceso de definición de la tarifa, pero también el proceso de la revisión del anexo C. Usar nuestra energía acá o venderla, dicen algunos. ¿Sí? Para usar la energía acá, ¿qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos fortalecer la infraestructura de nuestro sistema eléctrico. Este Consejo de Administración fue el que históricamente otorgó una mayor cantidad de recursos para la ANDE y para que la ANDE destine justamente ¿a qué? A obras de infraestructura. 303 millones de dólares fueron destinados para la ANDE. Y esto apunta obviamente a tener las condiciones de extraer toda la energía paraguaya de Itaipú, pero no solamente extraerla, sino que también mejorar las condiciones de abastecimiento de cada paraguayo. Gran parte de esto se va a destinar a distribución, es decir, no solamente a infraestructura que nos permita propiciar
una industrialización del país, sino que principalmente también para que esa energía llegue a la gente. Sí. Y por otro lado, en el caso de la venta, ¿sí?, 3 aspectos muy importantes yo creo que se deberían destacar. 1, en diciembre del año pasado hubo un hito histórico en la historia de Itaipú, valga la redundancia, que fue la declaración binacional, una declaración binacional de que Itaipú es nodo de frontera. Baela dice, no fronteras, dice la gente. Es el punto de interconexión entre el sistema eléctrico paraguayo y brasileño. Es decir, la energía de Acaraí, por ejemplo, nosotros no es que necesitamos inyectarla al Brasil, a San Pablo, y pasar por todo el sistema de transmisión para llegar hasta San Pablo, sino que en Itaipú se compensa. Es decir, sin ponerle 100 unidades de Acaraí, queremos vender a San Pablo. Esas 100 unidades de Itaipú que iban a ser consumidas en Paraguay, se van hacia San Pablo y son reemplazadas directamente por las 100 unidades de Acaraí. Es decir, existe una compensación. Espero que me explique, pero básicamente es esa la idea. Es el nodo de balance donde se compensa las exportaciones y los intercambios que existen entre los mercados. Ingeniero, ¿cuál es el plan B? Y el plan B justamente es invertir fuertemente en el sistema eléctrico paraguayo. O sea, tenemos un plan B. Sí, Tenemos. Pero va a dar el tiempo si es que tenemos la negativa acá de forma inmediata, ya que en enero tiene que regir esa tarifa. Sí, el plan maestro de la ANDE, ahora visto que es noticia, las primeras torres se están levantando. Ingeniero, Brasil dice, no, nosotros vamos a disponer de nuestra energía. Se están dando los pasos como para que esa sea una alternativa. No vamos a usar quizás el 100%, pero por lo menos ¿cuánto por ciento usted Y cree? vamos a pelear también para poder colocar nuestra energía en Brasil. Pues el tratado no impide esa posibilidad de ubicar nosotros de manera directa nuestra energía al mercado brasileño. Todo es cuestión de voluntad política. Hay que modificar el tratado. Todo es cuestión de voluntad política. Y sobre todo, Jorge, Claudia, nosotros tenemos que tener presente de que estos procesos no son procesos del día de la noche a la mañana, ¿sí?, sino que son procesos que llevan su tiempo. Pero sin embargo se están dando pasos importantes. Un tema, por ejemplo, es el tema de hidrógeno verde. La ANDE en el último mes firmó cartas de interés, creo que por 850 megavatios, ¿sí?, que es más de una turbina de Itaipú. La ANDE estuvo avanzando fuertemente también y está avanzando en las tratativas para, a través de Copel, que es la empresa comercializadora de energía del estado de Paraná, colocar energía de Acaraí en el mercado eléctrico brasileño. ¿Con qué fondo nosotros vamos a invertir? Bueno, usted dice invertir, la ANDE ya está haciendo inversiones para disponer de la energía. ¿Cómo? ¿De dónde vamos a sacar fondos la de plata? Itaipú. ¿De Itaipú? Itaipú le otorgó a la ANDE fondos equivalentes a 303 millones de dólares. Y todo esto también estaba pensado como para presionar la tarifa para arriba. Para entender un poco, ingeniero, a juzgar por esto que usted dice, Paraguay se va a mantener en su posición, 22,5. La postura de Paraguay Nosotros vamos es a mantener. 22,6. Brasil dice que no y nosotros vamos a decir, bueno, perfecto, denos nuestra energía, nosotros vamos a utilizar. Esa es la posición. La posición es mantener, es obviamente ese disenso, que puede ser un disenso cordial, ¿verdad? Va a cumplir su proceso institucional y probablemente va a elevarse a las altas partes. Las altas partes o presidente. Cancillerías, presidencia. Y en ese ámbito yo tengo confianza de que
se va a poder, ¿verdad?, encontrar una salida a esta situación. Principalmente, como dije antes, focalizándonos y enfocándonos en los intereses subyacentes a las posiciones. ¿Qué es lo que se rescata ahora, ingeniero? Que me parece, mirando un poco para adelante y rescatando como un hecho positivo. Si Brasil nos dice que no, nosotros no vamos a mantener nuestra posición. Nos vamos a mantener, a juzgar por lo que usted dice. Nos mantenemos, no, porque si nosotros decimos a Brasil, nos dicen que no, bueno, bajamos la tarifa, la sensación y la percepción que va a quedar ante la opinión pública es de que una vez más Paraguay cede a las pretensiones del Brasil, cosa que creo que no va a ocurrir. Y eso podría ser ya una antesala de lo que vendría en el 2023 cuando tengamos que renegociar el anexo C. A juzgar por lo que usted dice y por lo que nos dijo el canciller el otro día en la radio, si Brasil tranca, nosotros trancamos, dice Euclides Acevedo. Y acá el miembro del Consejo de Itaipú, el ingeniero Gerardo Blanco, dice, Brasil nos dice que no, nosotros también podemos decirle que no. Entonces, yo tratando un poco de rescatar este hecho de las posiciones históricas que ha tenido Paraguay en relación al Brasil, ingeniero. La posición paraguaya es firme. Ok. La posición paraguaya es firme y existe una uniformidad de postura, de pensamiento y de visión en todo el eslabón involucrado en este tema. Presidencia, Cancillería, ANDE, Itaipú, Directorio de Itaipú, Consejo de Itaipú. Y yo creo que esto es una señal clara, ¿sí? Es una señal clara que nosotros sabemos muy bien lo que queremos. Y sabemos muy bien lo que queremos y para qué lo queremos. ¿Sí? Y eso es algo que con absoluta seriedad, hoy les puedo decir que también esa fue la forma con la que fue transmitida a nuestros pares brasileños. Es una propuesta no y para nada antojadiza, es una propuesta que fue reflexionada en diversos ámbitos de la sociedad civil, en el ámbito interinstitucional del Poder Ejecutivo, en el ámbito de los sindicatos, en el ámbito de la opinión pública. Obviamente existen, como siempre, voces disonantes, lo cual yo creo que es hasta si se quiere positivo, sí. Que dicen, no, nos conviene bajar la tarifa. Bueno, puede ser también, ¿verdad? Aquí nadie es dueño de la razón. Y lo que tenemos que comenzar, como dije al inicio, es empezar a debatir. Sí. Y empezar a debatir no con el espíritu de tener la razón, sino que con el espíritu de encontrar la solución. Y reconociendo qué es la energía para cualquier sociedad. ¿Qué es la energía para cualquier sociedad? Vos sos católico. Sí. Y sos creyente. Sí. ¿Me comprarías una estampita de... Antes yo decía el segundo Roque más querido del Paraguay, pero ahora me parece que es el más querido. De San Roque González de Santa Cruz. ¿Me comprarías ahora en vivo? Así me comprarías por 50.000 guaraníes. Una estampita de San Roque. Una estampita de San Roque. Tenés que explicarme qué tiene esa estampita en particular. Si es una estampita normal, 50.000 ya es mucho. Y si es esta estampita. ¿Por 50.000? Trae, ingeniero. Dudaste, Jorge. Pero, ¿qué quiero graficar con esto? Las dos estampitas y cualquier tipo de estampita es papel. Es papel y tinta. ¿Sí? Pero, ¿qué diferencia y qué te hizo tomar la decisión instantáneamente cuando te mostré esto? Que cuando te mostré eso, vos viste, no el papel, sino que las necesidades que podés satisfacer con ese papel. Y con la energía pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque la energía adquiere valor recién cuando la transformamos en una necesidad satisfecha. La energía per se
la energía per se no tiene valor. La electricidad no nos sirve nada. Ahora, cuando la transformamos en luz, sí nos sirve. Claro. Cuando lo transformamos en movimiento, sí nos sirve. Clarísimo. Ingeniero, usted esto le explicaban a sus pares, los consejeros del lado brasileño. Entiendo yo que la última palabra la tienen las altas partes, Cancillería, Ejecutivo, clarísimo. Entre sus pares, dialogaron, hablaron de esto. ¿Ya hay una empatía con la propuesta de Paraguay? Sí, obviamente existen, como en todo grupo humano, disparidad de pareceres. Incluso yo creo que una propuesta de empezar a pensar, por ejemplo, en un Itaipú 2.0, un Itaipú con no solamente energía hidroeléctrica, sino que también, por ejemplo, energía solar, almacenamiento, que ahora tecnológicamente cada vez más posible, más factible, que nos permita mitigar esa vulnerabilidad al río Paraná que tenemos hoy. Porque Paraguay, hoy por hoy, en términos energéticos, es Paraná dependiente. Es Paraná dependiente en el sentido de que un mal año de nuestro río, Que tuvimos. y yo no sé si ustedes saben, pero estuvimos al borde Sí. de un apocalipsis energético. Porque si el caudal del Paraná, que normalmente está en el orden entre los 10.000 y 12.000 metros cúbicos segundo, es menos a 3.900, Itaipú debe parar. Sí, Las- eso hubiese sido catastrófico. Las Ingeniero, 20 sí. máquinas. Y en agosto estuvimos en 4.500. Imagínate. Tenemos que cerrar porque tengo otro bloque. Ingeniero, un gusto charlar. Bueno, vamos a esperar entonces. ¿Qué dice Brasil? Ya, a mí me queda claro. A jugar por lo que usted dijo, ya cuál va a ser la posición de Paraguay. ¿Usted vino preparado para ese ejemplo con lo de San Roque? ¿Usted tiene siempre un 100.000 baní acá en sus sacos? No, yo vine preparado. Sí, Es un mensaje para los... Yo no, jamás me ocurriría poner 100.000 acá. Pues está bien. $100, Jorge, tenés todo el sillón. No, y como último mensaje, si me permitís, Jorge. Sí, adelante. La tarifa es simplemente la posición paraguaya. Así como el anexo C es simplemente un texto que nos puede servir como pretexto para cambiar nuestro contexto. Aquí yo creo que lo que tenemos que aprovechar de esta oportunidad histórica que tenemos enfrente es comenzar a ejercitar esa capacidad de mirarnos a la cara y comenzar a dialogar de manera abierta y de manera, ni siquiera buscando un consenso, sino que más bien buscando alcanzar una armonía Sí. en donde incluso voces disonantes puedan generar una bella melodía. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. Hablamos ustedes. con el ingeniero Gerardo Blanco, consejero de Itaipú Binacional. Nosotros hacemos una pausa. Venimos enseguida. Volvió Shell, volvé a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor, mejorando su rendimiento. Los sellos dicen muchas cosas, algunos transmiten orgullo, como ver el sello de tu título universitario. Pero cuando hablamos de protección, todos tenemos un sello de calidad y es el sello de Capaclor. Búscalo en cloros y lavandinas y asegúrate de desinfectar todo al 100%. Capaclor, un sello de garantía de calidad. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a avanzar en el segundo tema de la noche. Vamos a hablar acerca de este proyecto que fue aprobado en general en la Cámara de Senadores. Hablamos de la ley del servicio diplomático. El estudio en particular se tiene que dar esta semana y ya esto genera como un enfrentamiento dentro del propio gremio diplomático y tenemos a los invitados para hablar acerca de este tema. Antes tenemos su material. La Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley del Servicio Diplomático, Consular, Administrativo y Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que actualiza el servicio diplomático.
Sin embargo, esta propuesta genera controversia dentro del propio gremio. La Asociación de Funcionarios del Servicio Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores, AFUSEC, manifestó su apoyo al proyecto de ley sosteniendo que es fundamental promover y fomentar la capacitación del funcionariado, así como la obtención de beneficios en el ámbito académico, profesional y económico. Reconocen que para llegar a esos objetivos es necesario trabajar de manera conjunta con autoridades nacionales que permitan la equidad e igualdad de oportunidades. A su vez, los proyectistas ratificaron que la intención del proyecto es ordenar y modernizar la Cancillería sin los privilegios del pasado y adaptarla a los nuevos desafíos. Por el contrario, la Asociación de Diplomáticos del Paraguay, ADEP, se ratifica en la inviabilidad administrativa del proyecto y aseguran que con la modificación de la Ley 1335 del Servicio Diplomático y Consular, que está vigente desde 1999, se pretende incorporar a extraños a la carrera. Detallaron que el ingreso al servicio diplomático se realiza a través de un concurso nacional de oposición y méritos, y con esta propuesta se podría designar en la jefatura y en cargos consulares a funcionarios del servicio que no poseen rango diplomático. Aseguran que el afán es permitir las designaciones por cupos políticos en la Cancillería y en distintas embajadas, y finalmente para el ascenso de ministro a embajador se volverá a exigir el acuerdo del Senado. El estudio en particular debe desarrollarse esta semana y los cuestionamientos apuntan a la senadora Lilia Samaniego. Hasta el propio canciller Euclides Acevedo la trata de antidemocrática al proponer y sostener este proyecto que ni siquiera fue consultado con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dijo que el proyecto habilita el ingreso de políticos a los cargos diplomáticos y consulares, dejando de lado los exámenes cuando el ingreso debería ser cada vez más riguroso, neutral y despojado de cualquier pretensión política. Bueno, qué raro me siento acá en el medio. Siempre los invitados están acá y yo me siento ahí como invitado. Ustedes me van a entrevistar a mí, ¿está bien? Para que sepas lo que sienten los qué invitados. Increíble, ahora entiendo. Bueno, está Noelia López, Asociación de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Bien, muy buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me Un pasó placer. la semana pasada el comunicado. Ustedes están en contra de esta propuesta, Sí, de la modificación. No propuesta, pues ya se modificó, ¿verdad? Y está aprobado, Sí. está aprobado en general, se va a tratar en particular esta semana y la Asociación de Diplomáticos Escalafonados del Paraguay, a quienes tengo el honor de representar, ha mostrado su parecer en todo momento sobre la falta de tratamiento con el propio gremio, con los propios funcionarios que van a ser afectados por este proyecto de ley. ¿No se socializó si es con que ustedes? es ley. No, nosotros pedimos en 6 oportunidades reuniones con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado que lastimosamente no fueron atendidas. Hemos remitido dictámenes jurídicos que nos enteramos ha sido sobre otro proyecto. El propio senador Godoy en el plenario del Congreso del Senado mencionó que hasta las comisiones no tenían mucho conocimiento del texto, como había quedado. A hoy hay dudas de cuál es finalmente el texto, entonces está siendo un poco complicado hacer el análisis, pero nosotros tenemos una posición firme, Jorge. Entendemos que hay otros intereses que están rondando un proceso de profesionalización sumamente serio que se está dando en la Cancillería Nacional desde hace muchos años, desde la Ley 1335/99. Hay un proceso de regularización que por el propio artículo 57 de las transitorias que traía la Ley 1335 se inició el escalafón diplomático y consular. Posterior a una etapa de adaptación de la ley a la Cancillería Nacional, se convocó al primer concurso público. Hoy son 14 concursos los que se están dando, son 154 compañeros ingresados por concurso y los próximos 10 están todavía rindiendo esta semana. Nosotros creemos firmemente que los concursos son la única vía para el ingreso a la carrera diplomática y deseamos que este proceso exitoso también haya servido y sirvió, es más, a otras carteras como Hacienda, BCP, Itaipú, y creemos que siempre hay que mirar a futuro y empezando a delinear cuál es el país que queremos. Hablaba el profesor que enseña en la academia hace
En el bloque anterior, el profesor Blanco es profesor de la Academia Diplomática y evidentemente hay muchos puntos que nosotros como diplomáticos vamos a tener que negociar a futuro como país. Existimos hoy como país mediante la defensa nacional de los intereses tanto internos como externos. No se le ocurriría a nadie despertarse un día y decir, bueno, hoy quiero ser general, coronel, ¿verdad? No existe eso y pretendemos que con la carrera diplomática se dé lo mismo, ¿verdad? A ver, Claudia, acá están los que están en contra de esta De la modificación de la propuesta. ley y de este Sí. lado los que están a favor. Y vamos a hablar ahora con Romina Morínigo. Ella es de la Asociación de Funcionarios del Servicio Civil, AFUSEC. Sí. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Creen que se van a generar mayores oportunidades a partir de esta propuesta? Y hay algo puntual que te quiero consultar ya, Romina. La senadora Lina Samaniego, que es la principal proyectista de esta propuesta, dice que hoy la Cancillería está manejada por 10 familias o que existe dentro de la Cancillería un grupo de funcionarios privilegiados y que con esta ley se pretende acabar con eso. ¿Es así? Bueno, muy buenas noches a los panelistas, a los queridos compañeros. Primero que nada, quisiera explicar un poco, ¿verdad? Una breve reseña de lo que es la AFUSEC. Nosotros somos un grupo de compañeros de la carrera civil que representa a los compañeros no escalafonados de la Cancillería. Decidimos hacer esta asociación más que nada para tener una representación legal ante nuestras autoridades, ¿verdad? Y así poder trasladar las inquietudes que nuestro sector tiene y poder llevar a cabo planes, proyectos justamente para poder salvaguardar lo que es la situación de los funcionarios de la carrera civil. Nosotros somos realmente el sector más golpeado dentro de la Cancillería, ¿verdad? Nosotros vemos este proyecto como una oportunidad para poder profesionalizar también de paso a los compañeros que corresponden a la carrera civil, ¿verdad? Nosotros vemos como una oportunidad, más que nada, queremos aclarar, esta asociación no fue creada para contradecir a ningún otro gremio, como dije y expuse el día de hoy. La DEB y la FESA siempre nos abrieron la puerta, la misma cosa las autoridades actuales, se trabajó en un proyecto en conjunto, solo que llegamos consensuando con los socios, ¿verdad? Se llegó a la decisión, como nosotros somos representantes, nada más somos la voz de los compañeros, ¿verdad? Y a solicitud de ellos se decidió el apoyo a lo que es el proyecto de los legisladores, ¿verdad? Más que nada porque también queremos que el capital humano que existe en la Cancillería pueda ser, de buena manera, pueda ser capacitado con la gente que actualmente está prestando servicios en la Cancillería. Muchas veces por eso nos dirigimos a lo que es un concurso interno, ¿verdad? Para poder promover, para poder nutrir la capacidad de todos los funcionarios, ¿verdad? Y de paso, igualar oportunidades y poder lograr una equidad también dentro de lo que es la carrera y como se dice, ¿verdad? La falta de profesionalización, ¿verdad? Más que nada eso. En cuanto a tu consulta, querida Belén, nosotros como gremio no nos podemos expedir referente a ese tipo de comentario porque sería más bien como un comentario personal, ¿verdad? Y yo vengo en representación de todos, ¿verdad? Vengo a defender lo que le compete a la carrera civil del Ministerio de Relaciones Exteriores, más que nada, ¿verdad? A ver, Jorge Riveros, Asociación Funcionarios Escalafonados del Servicio Administrativo. Esto que dice Romina Morínigo, ¿coincidís con esto? O sea, esta posibilidad de la modificación, si esto corre, si esto se aprueba, va a ser una oportunidad también de capacitación en los funcionarios que están allí en Cancillería. Yo creo que no, porque la ley no habla de eso. Yo te puedo hacer un resumen de lo que dice la ley. La ley trata, yo la divido en tres grandes etapas. Primero, regular la carrera diplomática.
después regula la carrera administrativa y después modifica la carta orgánica. Entonces hay una confusión de objetivos en la ley. En lo que a mí me toca es en la parte administrativa, o sea, del escalafón del servicio administrativo, ¿verdad? A través de esta ley, lo que se busca es que personas que no quieren someterse a concursos internos de oposición o públicos de oposición a nivel nacional puedan ingresar masivamente dentro del escalafón administrativo. Ya no lo pudieron hacer dentro del escalafón diplomático, entonces se vuelcan al administrativo. Y acá yo quiero aclarar varias cosas. El perfil que se busca en la administración pública hoy día es sumamente competitivo. Y en nuestra Cancillería ya se inició un proceso en ese aspecto. En el 2000, bueno, el escalafón administrativo está creado en la Carta Orgánica, artículo 44, que esta ley deroga, por cierto. En el decreto 15.521 en el 2001 ya hizo un ingreso masivo por primera vez y por única vez, el famoso por única vez, Sí. de funcionarios al escalafón administrativo. Posteriormente, en el 2014 se incorporaron, que es el año que yo ingresé al escalafón administrativo, entre paréntesis yo ingresé, acá hago un paréntesis nomás, yo en la Cancillería he visto oportunidades. Acá la señora conoce de alguna manera cuando yo ingresé en el Ministerio. Yo ingresé entre un grupo de funcionarios con discapacidad, el primer concurso nacional de oposición con discapacidad. Ingresé. A los 15 días me tocó llevar un tema que era ambiental, que era un tema que yo venía a llevar, y me dieron ese tema. Mi condición salarial era la más baja de todas, era inclusive por debajo del sueldo mínimo, ¿verdad? Pero yo seguí luchando y en 3 años ingresé al escalafón administrativo, ¿verdad? Bueno, ahí se dio un paso, ¿verdad? Avancé. Entonces, por lo menos yo he visto oportunidades en el ministerio como una experiencia de vida, ¿verdad? Y en el 2018 ingresaron 10 funcionarios que pasaron un concurso interno, un concurso de oposición a nivel nacional, que era altamente competitivo, e ingresaron personas de primer nivel. En estos 2 concursos se sometieron inclusive personas que ocupaban cargos en el ministerio. Y hay que diferenciar ahí el cargo y el rango, ¿verdad? El rango es el lugar que uno ocupa en el escalafón. Y los cargos que uno ocupa por la confianza que la autoridad le otorga, puede ser un director, un jefe, un director general. Inclusive directores ingresaron al escalafón administrativo, compitiendo con otras personas. Inclusive hubo directores que concursaron y que no ingresaron. Entonces, el proceso en el escalafón administrativo ya está iniciado. Con esta ley, con este ingreso masivo, nos vamos a aquel primer decreto del 15.521 de 2001, 20 años atrás. Retrocedemos 20 años atrás. Con esto, sí se Con puede. esto, sí. Está Y también- otro aspecto, Sí. otro aspecto que hay que señalar es que básicamente eso. Está también Sí. Gianfranco Calabrese, él es del Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ustedes están también a favor de la propuesta. ¿Y podrías detallarnos cómo se va a modernizar lo que es el servicio diplomático a través de esta propuesta de ley? Bien, muchas gracias. Buenas noches, Jorge, Claudia, los compañeros de Cancillería. En realidad, la modificación de la ley o el cambio de la ley del escalafón diplomático y administrativo lo que busca es fusionar lo que hoy día está sustentado en una norma como norma en un decreto, que es el escalafón administrativo que hablaba Jorge, y el diplomático. Es unir ambos escalafones, pero por vías separadas. O sea, en una misma ley estarían participando ambos escalafones.
Yo creo que esa modernización se va a dar donde podríamos estructurar 2 escalafones, de los cuales uno depende de otro, porque el soporte técnico a lo que refiere el escalafón diplomático viene del administrativo. Dentro de la población de Cancillería existen muchos funcionarios profesionales, como mi caso, que discrepo en las apreciaciones de los compañeros que no existen las oportunidades reales de crecimiento laboral, a no ser, es cierto, ellos lo manifiestan perfectamente, de que sea por medio de un concurso. Esta nueva ley no elimina ningún tipo de concurso, sino que ofrece una oportunidad para profesionales del ministerio y con una antigüedad, capacidad, idoneidad y experiencia, integrar el escalafón administrativo. No lo que se quiere plantear y se estuvo viendo en la opinión pública, viciar ninguno de los 2 escalafones, sino que alimentar con capacidad profesional y asimismo indicar cuáles son los próximos procesos que tenemos para modernizar la diplomacia paraguaya, porque en todo momento nosotros como funcionarios de Cancillería hemos sido respaldo del trabajo de los diplomáticos. O sea, nosotros, y de mi punto de vista particular, celebro la responsabilidad y la voluntad de que tienen cada uno de nuestros compañeros diplomáticos que han concursado y estamos ahí para poder respaldar ese trabajo, pero sin esa oportunidad que plantea esta ley y que exige que todos concursemos ya directamente en uno de los primeros artículos, el artículo 13, no vemos una modernización y un avance de oportunidades para los funcionarios profesionales que de vasta experiencia dentro de Cancillería. Acá tengo que hacer una pausa, ¿verdad? Una pausa cortita. Noelia, esto que explica Gianfranco, Sí. tú como que da la sensación de que se reduce en los escalafonados y los funcionarios. Pero en la interpretación, ¿qué es lo que dice la ley expresamente? Porque, ¿cuál es la lectura que todos tenemos? Claro, lo que se abre la posibilidad a que ni funcionarios de carrera, como vos decís, o funcionarios escalafonados, diplomáticos de carrera, etcétera, etcétera, no más puedan concursar, sino otros. Y ahí es donde se abre la posibilidad de que entren urreros, políticos, influencias, alguien que tiene un buen padrino político se sume y ahí se prostituya esta situación. Ese es el temor. Pero explícanos eso a la vuelta, de la pausa cortita y venimos enseguida. Si hace mucho querés construir, comprar o refaccionar la casa de tus sueños, con Banco Basa te damos un empujón para que lo logres. Porque con el préstamo Mi Casa AFD de Banco Basa tenés solo 4.7% de interés el primer año de pago. Escuchaste bien, solo 4.7% de interés el primer año y 9.4% los demás años. Además, te financiamos hasta en 20 años de plazo. Conoce más sobre las condiciones ingresando a www.bancobasa.com.pi y aprovecha este empujón que te damos en Banco Basa para cumplir con tus sueños. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Todos tienen miedo a algo, incluso al calor. Bristol trajo a Paraguay a un monstruo del Polo Norte donde ya no queda calor alguno. Y nosotros le damos la bienvenida, es el ukulele del calor. Sí llegó para espantar el calor de tu hogar, ahora en Bristol los aires splits a precios increíbles con las cuotas más bajas del país e instalación gratuita. Contactanos ya, llamanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Carao Cruz. Noelia López, ¿se reduce esta discusión funcionarios de Cancillería versus los diplomáticos de carrera? Nosotros somos todos compañeros, Jorge, nos conocemos hace muchísimos años. Yo tengo la bendición de estar en lo que me gusta hace 18 años. Vos sabes muy bien que siempre fue mi línea la diplomacia y las relaciones internacionales.
Y de verdad acá no hay una discusión interna, sino que nos hemos sentado todos con el canciller nacional este año en agosto, se ha sentado la FUSEC, se le ha acercado al sindicato, se ha sentado la FESA y se ha sentado la ADEP también, porque finalmente, como te señalo, somos todos compañeros en un nuevo proyecto de ley, pero sobre estos requerimientos que tienen los colegas del escalafón administrativo respecto a las posibilidades de regular su carrera, de tener también una carrera paralela dentro de la Cancillería como debe ser, pero siempre bajo una línea que es el concurso, que las únicas vías de ingreso, tanto a la carrera diplomática como a las demás carreras de la Cancillería, sean a través de los concursos públicos, nacionales, abiertos, concurso, ¿no? Transparentes, ¿verdad? La modificación de la ley, y más afecta aquí al compañero de AFESA, habla de unos concursos internos, que es en realidad lo que se quiere hoy llevar adelante, y con requisitos que son mínimos, como estar en la Cancillería en 2 años y ahí empezar a ver dónde más o menos te corresponde. Pero más allá de estos requerimientos que son sumamente válidos de nuestros compañeros, y como te digo, nosotros estuvimos sentados todos en mesa de negociación, de eso hay boletines de prensa, hay fotos, hay todo. Detrás de estos legítimos requerimientos, a nosotros como asociación nos preocupan algunos temas muy específicos de la carrera, porque detrás de estos requerimientos también se modifica la del escalafón diplomático y consular. Y aquí es donde se habla, por ejemplo, se abre la posibilidad de hacer proselitismo, esta prohibición que teníamos nosotros los diplomáticos de hacer proselitismo se abre, ¿verdad? Se prohíbe solamente, por ejemplo, solapadamente dentro de las sedes de las embajadas o de los consulados, o sea, ya no tenemos la prohibición per se de nosotros poder hacer proselitismo, y que tiene además una esencia en Estado de Derecho muy importante, porque finalmente el diplomático es el ser que tiene que velar por los intereses del Estado paraguayo. Nosotros no podemos pertenecer o debemos estar resguardados de pertenecer a una bandería en particular. Nosotros tenemos que trabajar por los intereses del Estado paraguayo. Sí. A ver, Claudia. Para Gianfranco, que quedó pendiente, él quería decir algo sobre la posibilidad de que entren extraños a la carrera. Eso Sí. no se contempla en la ley. El concurso que se realizaría, y vuelvo a insistir con esto, el artículo 13 de este proyecto habla de concursos sí internos, pero para compañeros que tienen antigüedad, experiencia e idoneidad para integrar el escalafón administrativo y también administrativo y técnico. Y quiero recalcar esto, o sea, que me puede responder el compañero Jorge, que de manera más acabada, ¿cuántos concursos y cuántas oportunidades hubieron para integrar el escalafón administrativo por un lado? Y por otro lado, ¿por qué no tener la normativa bajo un estamento de ley y no por decreto como siguen teniendo hasta hoy día? O sea, eso regularizaría mucho más las condiciones de ambos escalafones. ¿Por qué no los que pertenecemos a la carrera civil, de alguna manera, no tener la oportunidad? Yo estoy hace 12 años en Cancillería, he empezado como pasante, como la compañera Noelia, he estado 9 años de contratado, pero el crecimiento laboral dentro de Cancillería, al no pertenecer a ninguno de los dos escalafones, es ínfimo y mínimo, teniendo en cuenta sobre todo también las grandes discriminaciones, apuntando ya desde el punto de vista de las remuneraciones. Hay una diferencia gigantesca, o mismo de las capacitaciones en el correo institucional, llegan exclusivamente cursos y capacitaciones para integrantes de uno de los dos escalafones y no para el resto de la carrera civil, o de lo que somos y venimos siendo hace tantos años, el soporte y respaldo técnico de los compañeros escalafonados. Ahí partimos con la primera discriminación. Tenemos que hacer una pausa cortísima, venimos enseguida. Bueno, se nos va el programa. 30 segundos para cada uno. Empezamos con Romina, una última consideración para irnos. Sí, nada más quería acotar, ¿verdad? Que nosotros como gremio no estamos en contra de que se realice ningún concurso interno ni nacional.
Sí. Pero pensamos nomás, ¿por qué engrosar más la grilla de funcionarios de Cancillería con un concurso nacional si hay la posibilidad de capacitar al capital humano dentro del ministerio? A ver, Jorge. Sí, con relación a eso, la verdad que la FESA ni institucionalmente no estamos con las manos vacías. Nosotros teníamos un proyecto de ley para regular el servicio administrativo. Nosotros entendemos que el servicio administrativo tiene que estar regulado específicamente porque es una carrera especial. La carrera diplomática tiene que tener su regulación. La carrera administrativa tiene que tener su regulación porque también exige un perfil adecuado para esa función. Claro. Entonces, exigimos que los ingresos se realicen a través de concursos públicos de oposición y que esos concursos contengan los componentes de cómo se viene proyectando en esta ley, la carpeta, la famosa carpeta, sí, pero también pruebas de conocimiento que garanticen realmente la calidad de funcionarios que van a ingresar. A ver, Gianfranco. Sí, teniendo en cuenta lo que menciona Jorge de capacidad y conocimientos, ¿verdad? Un examen de conocimiento, yo en ningún momento, y estamos hablando de profesionalizar al funcionariado de Cancillería, en el 2019, cuando se elimina una materia a plazos masivos para la Academia Diplomática, un ingreso que debió quedar desierto, no escuché ninguna manifestación de ninguno de los gremios representados hoy por los compañeros, y creo que eso, si buscamos la profesionalización, eliminar la materia de geografía política, de geografía económica, estamos mal. Y cuando nosotros buscamos nutrir con el capital humano ya existente, con profesionales y técnicos dentro de la casa que ya tienen una vasta experiencia y poder que las autoridades se den cuenta que pueden capacitarnos, creo que estamos buscando el camino equivocado al no darnos cuenta que sí tenemos un nuevo proyecto de ley que puede modernizar esas situaciones. Noelia, por último. Acá hay gente muy joven, Jorge, ¿verdad? Y sinceramente a mí me preocupa porque Gianfranco me mencionó, yo empecé como pasante dentro de la Cancillería, tuve las oportunidades que dice Jorge de concursar, como la tienen los compañeros también, los que se sienten, los que tienen capacidad, idoneidad. La única manera de medir esa capacidad e idoneidad es poniéndonos todos en la misma línea, dando exámenes, rindiendo concursos e ingresando por la puerta grande. O sea, la oportunidad real hoy para estar en la Cancillería es concursar. Ya. Más allá de que estés adentro o estés afuera y seas un paraguayo de 22 años de nacionalidad paraguaya que desee pertenecer a los cuadros de Cancillería en cualquiera de los cuadros que puedan existir. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando sobre este tema mañana a 7:30 en Radio 1, Claudia. Asimismo, buenas noches, Jorge, y gracias por la compañía. Bueno, gracias por acompañarnos. Chao, chao.